Buenas tardes a todos, amigos, familia de Vino Nuevo, hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a nuestra iglesia en casa. Es un privilegio para mí en esta tarde poder ser portadora de la palabra y recordar lo que está escrito en la Biblia, primeramente para mí y también compartirlo en esta tarde para ustedes. Y vamos a estar leyendo algunas escrituras, vamos a estar buscando algunas citas ahí para que las esté anotando y luego usted pueda revisarlas en casa. El nombre del tema que tengo hoy se llama El reino de los cielos se ha acercado. Y me gustaría hacer una oración para empezar, así que le voy a pedir que me acompañen. Señor, gracias te damos en esta tarde, gracias por tu amor y por tu fidelidad, gracias porque no hay nadie como tú y queremos darte todo lo que somos, queremos entregarnos a ti, queremos rendirnos a ti, queremos darte toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y queremos que tu Espíritu Santo sea llenándonos en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo guiándome para poder dar esa palabra, Señor, que tú tienes en esta tarde para tu iglesia y que esta palabra, Señor, sea palabra viva y eficaz, que sea palabra que penetre, Señor, el corazón, Señor, las coyunturas, como dice la palabra, y que pueda traer vida y que pueda recordarnos el propósito, uno de los propósitos por los cuales hemos sido creados y hemos estado aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, llénalas de ti en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a comenzar, como les digo, el título es El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a cuántos de nosotros no nos suena familiar esta frase? Esta frase es la que Juan el Bautista anunció antes de la venida del Mesías, de Jesús. Y vamos a entrar un poquito en contexto de quién fue Juan el Bautista. Así que nos vamos a ir a Lucas 1. Y bueno, tengo varios puntos por mencionar acerca de Juan. Y el primero es que la vida de Juan fue anunciada. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 1, 5 al 17. Pero yo les voy a empezar a leer desde el 15. Bueno, nomás les voy a recordar un poquito. Recordamos que el papá de Juan el Bautista es Zacarías y Elizabeth, y ellos no podían tener hijos. Ellos ya estaban de edad avanzada y estaba Zacarías en el templo y él recibe un ángel, la visita de un ángel, y el ángel le dice esto: tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Vamos a subrayar eso. Preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Él venía anunciado, lo anunciaron a Juan. Luego, él venía con un propósito. Juan venía con un propósito, y aquí dice que muchos iban a conocer, muchos iban a volver de sus malos caminos, muchos padres se iban a reconciliar con sus hijos, muchos iban a desobedecer y empezar a hacer cosas buenas. Él tenía un propósito para su vida. Y dice el versículo 17, que él sería el precursor del Mesías. Venía antes que el Mesías y venía anunciando su venida y preparando al pueblo para su venida. Y él
nos vamos a brincar a Lucas 1:76. Estoy leyendo la traducción lengua actual y dice el 76: y tú, hijo mío, ya nació aquí Juan el Bautista, ya nació, y dice Zacarías en una alabanza a Dios: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador. Y luego nos brincamos al 80. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. Y bueno, Juan tenía un propósito desde pequeño. Él iba a recibir poder del Espíritu Santo y conforme él se fuera creciendo y preparando, él tenía un mensaje y él iba a ser precursor del Mesías. Vamos a anotar esa parte clave. Él era un precursor y tenía un mensaje. Luego nos vamos a Mateo 3, 1 al 3 y dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, subrayen aquí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista ya estaba anunciado por el ángel para su padre, pero por el profeta Isaías anteriormente en el Antiguo Testamento. Él venía con un plan y con un propósito de parte de Dios, y era ser el precursor o el mensajero de la primer venida de Jesús a esta tierra. Y eso era lo que él predicaba. Arrepentíos, la primera palabra del evangelio de Juan el Bautista. Después, Juan es encarcelado por predicar el evangelio. Y aquí es donde aparece Jesús con un evangelio que decía, y vamos a buscar Mateo 4:17. Esta lectura que les voy a leer es de la versión Dios habla hoy. Y dice: desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Si lo leemos en la versión original de la Reina Valera, también es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús usó el mismo mensaje que Juan: arrepiéntanse. Entonces, Juan viene como precursor del Mesías para anunciar su venida, para anunciar su primera venida. Llega Jesús y predica lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta tarde vamos a analizar lo que significa arrepentimiento y lo vamos a analizar con un término bíblico. Dice que da la idea de un cambio de mente, de un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al camino antiguo. Es tener una mente de Cristo, una mente del reino, vivir como hijos del reino, practicar la cultura del reino, porque se ha acercado. Estamos hablando de hace más de 2000 años que Juan el Bautista trajo un mensaje, que Jesús predicó ese mensaje, pero hermanos, ese mensaje sigue fresco, sigue vigente, y todavía se predica que el reino de los cielos se está acercando. Y vamos a seguir estudiando un poquito más sobre lo que dice la Biblia sobre el reino de los cielos se ha acercado y lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, tenemos que vivir para poder estar listos para recibir este reino. Jesús nos advierte en Juan 3:3 y dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Y nacer de nuevo, pues recordamos esa plática con Jesús y Nicodemo. No era que Nicodemo tenía que volver a entrar a la panza de su mamá y volver a nacer. Hablaba de un nacimiento espiritual, de un arrepentimiento y de un cambio de forma de vivir, un cambio de mente, un cambio de toda su vida,
tratando de hacer lo bueno y de agradar a Dios y obedecerle. Pablo también les escribió a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros o avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, hay un límite, hay solamente gente específica que puede heredar el reino de Dios y todo lo que acabo de mencionar no va a entrar al reino de Dios. Por eso Jesús, por eso Juan, la primera palabra de su evangelio fue arrepiéntanse, arrepiéntanse de todo lo malo, de todo lo que dice Pablo que no debemos de practicar o que no debemos de vivir. Es por esto que el evangelio del reino nos invita a arrepentirnos. Cuando nosotros decidimos pertenecer al reino de Dios y que ese se establezca en nuestras vidas, en ese momento adquirimos responsabilidades, una identidad y una nueva manera de vivir. Ahora nos identificamos como hijos de Dios, nos identificamos como ciudadanos del reino. Y dice Efesios 2, 19 y 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ya nuestra vida está bajo la autoridad de Cristo, de Dios, y Cristo debe ser nuestra piedra angular, nuestra mirada fija en Él, en su palabra y obedecerla y seguirla. También encontramos en 2 de Pedro 1, 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza, nuestra meta es llegar a ese día, dice la Biblia, puestos en pie, Jesús nos pueda encontrar preparados y mientras tanto que las puertas del reino de los cielos se abre para nosotros, nosotros debemos mantenernos esforzados para asegurar el llamado de Dios en nuestras vidas y para estar preparados cuando Jesús venga por segunda vez, que eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿cómo vamos a esforzarnos y mantenernos? Pues vamos a leer 1 de Pedro 1, 5 al 7. Y dice, ustedes confíen en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Aquí viene esa palabra, últimos tiempos. Hemos estado hablando mucho en todo ese tiempo de los últimos tiempos. Desde que estoy chiquita se habla de los últimos tiempos, pero ahora creo firmemente y mi convicción es que realmente estamos mucho más cerca de esos últimos tiempos. Entonces dice que confiemos en Dios para lo que está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, lo que vivimos cada día, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Nosotros debemos de esforzarnos y mantenernos alegres en medio de la tribulación. Nos debemos de mantener confiando en Dios en medio de este tiempo y debemos de poner en práctica varias cosas para que nosotros podamos estar listos para recibir o para que el reino de Dios se establezca. Nosotros debemos poner en práctica la fe,
la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Sobre todo, y esto se pone al principio, es obedecer el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero de ahí se desarrollan algunas cosas que nosotros debemos de poner en práctica como hijos de Dios y como ciudadanos del reino. Lucas 12, 22 al 30 también nos dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis, no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni estés en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor tiene un reino para nosotros y no nos dice: ay, órale, pónganse a trabajar, órale, muévanse, órale, trabaja para comer. No, viste tu familia. No nos dice para nada eso. Nos dice: busca primeramente el reino de Dios y todo, hermanos, lo demás que nosotros necesitamos serán añadidas, y que no tengamos miedo. Nosotros debemos de mantenernos esforzándonos, practicando la fe, la virtud, el conocimiento y buscando cada día el reino de Dios. Todo se concentra en buscar el reino de Dios y hacer la voluntad de nuestro Rey. Nosotros, como nación, pues no pertenecemos como a esas naciones que hay un rey, ¿verdad? Somos democráticos, tenemos un presidente y aquí hay diputados y todos deciden lo que se va, pues podemos decirlo así, ¿no? Lo que se va a dictar, y son pues muchos, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a un lugar donde realmente, por ejemplo, la reina Isabel y todo su reinado, ¿no? Ella es la que toma las decisiones de todo. Sí tiene consejeros, pero al final ella es la que decide. Todo se hace conforme a lo que ella decide. Ella puede cambiar la ley, ella puede hacer lo que ella quiere porque es la reina. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero esto es lo que nosotros vamos a vivir con Dios. Él es el Rey, Él es el reino de los cielos se está acercando, y en algún momento no va a reinar Él solo. Dice la Biblia que reinaremos sobre la tierra y seremos reyes y seremos sacerdotes y estaremos todos juntos reinando con Jesús y esperando la venida de Dios. Así que nos espera algo bien hermoso cuando el reino de los cielos esté aquí, porque el reino de los cielos se está acercando. Todavía no está aquí. Bueno, ¿qué debemos hacer para que podamos cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Rey? Mateo 6, 9 y 10 nos dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primero que nada, hay que reconocer que Dios es el Padre y que todo le pertenece a Él. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Él es el Rey, Él es el Señor de señores. Y con este versículo de Segunda de Crónicas 29,
Primera de Crónicas 29:11, es una manera muy bonita de nosotros poder alabar a Dios, de poder santificar su nombre, de que Él sea exaltado. Pero Jesús quiere que oremos con el deseo, de que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también como en la tierra. En el cielo no hay desobediencia ni obstáculos para la voluntad de Dios. En cambio, en la tierra hay desobediencia y al menos obstáculos aparentes para su voluntad. Los ciudadanos del reino de Jesús querrán ver la voluntad de Dios hecha en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué debemos hacer? Obedecer su palabra. Debemos de orar rogándole al Padre que se haga la voluntad del cielo aquí en la tierra. En el cielo, hermanos, es algo glorioso, es algo hermoso, día y noche se está alabando, se está adorando. Los ángeles están levantando incienso a Jesús. Se está preparando todo para su regreso. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la tierra para establecer el reino de Dios? Y bueno, en Lucas 21, 7 al 37, se hablan de las señales antes del fin. Y estaba el maestro con sus discípulos, y ellos le preguntaron, cuando Jesús les estaba compartiendo pues todo lo que iba a pasar: oye, Jesús, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser? Danos una señal pues para estar preparados, que no nos agarre esto así como pues como un terremoto, ¿no? Asustados, algo así. Dinos, por favor. Y entonces Jesús les dice, voy a ir leyendo algunos versículos, no lo voy a leer todo, pero en el 8 dice, él entonces dijo, hablando de Jesús: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Empieza a dar algunas señales de lo que va a ser el fin de los tiempos, pero todavía no es el reino de los cielos establecido. Primero tienen que pasar estas cosas, hermanos, y literal están pasando. Viene un tiempo más adelante de desolación y de maldad, se va a incrementar, y luego vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Y en ese tiempo, el Señor, dirían por ahí, nos agarre confesados. Porque de verdad va a ser un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor. Aquí la Biblia dice que es un tiempo donde su iglesia no estará presente en ese tiempo, pero de todas maneras siempre tenemos que estar apercibidos, siempre tenemos que estar preparados, porque la Biblia dice que vamos a vivir tiempos difíciles, que vamos a ser perseguidos. Ayer estaban pidiendo oración por los médicos, porque ya se está estableciendo que si ellos no quieren participar en el aborto, si ellos no quieren poner en práctica eso como profesionales, literal pueden llegar hasta la cárcel o les pueden quitar sus licencias. Eso, hermanos, es persecución. Y eso es solamente una línea. Nosotros, por la gracia de Dios y en este lado del mundo, estamos viviendo tiempos diferentes a lo que están viviendo nuestros hermanos en el Medio Oriente, donde ellos están siendo perseguidos, donde ellos están siendo encarcelados, donde ellos están viviendo la persecución y que hasta por su misma familia están siendo entregados. Se está cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego nos vamos a brincar hasta el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar
y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y luego menciona una parábola sobre una higuera. Todo se enfoca en que debemos estar preparados. Dice así también: vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces nos brincamos al 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando venga, nosotros ahora estamos preparando el camino de la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús la preparó Juan el Bautista. Él estuvo hablando y les estaba diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y cambien su manera de vivir. Muere Juan el Bautista, se levanta Jesús y arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos está cerca, porque el reino se ha acercado. Jesús resucita y se va, y ahora los discípulos empiezan: arrepiéntanse de su mala manera de vivir, vuélvanse de sus pecados y pidan perdón a Dios y reciban a Jesús en su corazón. Y ahora a nosotros nos corresponde dar ese mensaje del evangelio completo. El evangelio es: arrepiéntanse de sus pecados. Hermanos, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, primeramente nosotros, para que nosotros podamos ser portadores del reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo, pero también para que otros puedan conocer puedan tener la oportunidad de recibir el reino de los cielos y que ellos puedan estar preparados. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Sí podemos escapar, hermanos. Va a llegar un momento en que nosotros podemos librarnos de todo lo que viene si estamos preparados, si estamos apercibidos y si estamos atentos a la venida de Jesús, a la segunda venida de Jesús, cuando Él venga por su iglesia y luego a establecer su reino. Sí tenemos oportunidad de que Jesús nos encuentre de pie y que nos vea dignos. A mí me encantaría que Jesús me encontrara digna, de que Él me encontrara preparada y no dudando o preocupada o temerosa, sino mi confianza puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que me ha prometido una vida eterna y el que me ha salvado, el que ha derramado su sangre y su sacrificio en la cruz por mis pecados, porque yo sí espero con ansias y ese tiempo o ese día donde el reino de los cielos se establezca. Mi conclusión, hermanos, en esta tarde es que el reino de los cielos se está acercando, se ha acercado. Esto ya se predicó en los tiempos de Juan el Bautista, se predicó en los tiempos de Jesús y ahora nos corresponde a nosotros anunciarlo, anunciar que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y una vida conforme el reino de Dios, donde se reina la justicia, la verdad, el amor, la paz, la salvación, el poderío y la majestad de Dios, donde nosotros quedamos en segundo término y el que tiene que reinar primeramente en nuestros corazones es Dios. Nuestras vidas tienen un propósito en esta tierra y nosotros debemos siempre orar y ahora con mayor intensidad, hermanos. Velad, dice las Escrituras, orad de día y de noche para que no se nos encuentren distraídos, sino estar orando. Debemos de evangelizar. Debemos de compartir este mensaje, el evangelio del reino. Debemos de usar nuestras vidas como testimonio y escudriñar la Escritura para conocer cuál es el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos ser como Juan, los siguientes precursores, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo, orando. Debemos estar preparados y poner en práctica la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor.
Y dice Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú eres el Señor de señores, porque tú eres nuestro único Rey, porque el reino de los cielos se ha acercado y cuando el reino de los cielos se acerca, tu venida, Señor, está más cerca que nunca. Ayúdanos, Dios, a poder ser precursores, Señor, del Evangelio. Ayúdanos a ser los mensajeros que no callamos, que predicamos el Evangelio del reino, que se arrepientan de su mala manera de vivir, que cambiemos nuestra manera de vivir a una mente de Cristo, a una vida del reino, a ciudadanos que podamos vivir bajo tu poderío, Señor, sujetos a tu palabra en obediencia, Señor. Gracias por este llamado de atención, gracias por este recordatorio que primeramente, Señor, lo recibo para mi vida, que me anima y me confronta a cada día esforzarme más por establecer tu reino en el cielo como en la tierra y en mi vida, Señor, para que cada día tu reino se pueda expandir más y más y más gente pueda alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta tarde y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Muchas gracias, hermanos.